Buenos días amigos, un miércoles más en el que podemos buscar juntos la palabra del Señor en medio de este tiempo en los que estamos encerrados o son unas vacaciones un poco distintas a lo que nos hubiera gustado. Gracias a Dios porque su palabra sigue siendo viva y sigue hablando a nuestros corazones. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. El día de hoy estaremos meditando en el capítulo número 10 de Nehemías. Así que te animo a tomar tu Biblia, sentarte, buscar un lugar apartado donde no haya mucha bulla, pedirle al Señor que hable a tu corazón y puedas leer su palabra. Y sea su palabra, solamente su palabra la que hable a tu corazón. Este capítulo es una continuación del capítulo 9. Si no lo has leído, te animo a que lo puedas hacer, porque es un capítulo muy lindo, porque habla de un pueblo con un corazón totalmente humillado delante del Señor. El pueblo reconoce cuáles habían sido sus caminos, cómo habían pecado contra Dios, y cómo Dios, en medio de todo esto, les extendía de su misericordia y de su gracia. Vemos que ese es un recuento de cómo es que el Señor los saca desde Egipto, cómo el Señor es misericordioso, cómo los cuida en medio de toda la trayectoria en el desierto. Y a pesar de que el pueblo muchas veces se olvidaba de Él, el Señor estaba presto a inclinar su oído cuando ellos clamaban. Un lindo capítulo y te animo a que lo puedas leer si no lo has hecho. Y este capítulo 10 empieza ya con lo que viene a ser el pueblo queriendo formar un pacto, hacer una promesa que iban a cumplir, que iban a estar en los caminos del Señor, que iban a cumplir la ley, que iban a dejar esas actitudes que tenían. Vemos capítulos anteriores donde lo pagano que estaba junto a ellos, los matrimonios mixtos que habían tenido con gente que no temía al Señor, ellos ya se habían deshecho de eso. Y vemos todo esto y quedamos totalmente asombrados cómo es que el pueblo tiene ese deseo de buscar al Señor, ¿no? De todo corazón. Vamos a algunos versículos. Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Lindo versículo que esboza mucho el sentir del pueblo, el deseo de tener el pueblo, esa promesa de querer estar en la ley de Dios. Y lindo los versículos siguientes también que hablan las acciones que el pueblo llega a tomar, porque también había cierta influencia de otros pueblos paganos y ellos toman, ¿no?, la postura que no iban a dar sus hijos en matrimonio, ni iban a tomar hijos de esos pueblos paganos para que vayan a sus familias. Iban a cuidar eso, iban a cuidar incluso el comercio, ¿no? El hecho de no comprar algo en el día de reposo. Todo esto nos habla de que como el pueblo estaba súper decidido a buscar del Señor y estaba tomando acciones prácticas para anhelar estar en la ley de Dios. Seguimos versículos más adelante y se nos habla también del deber que el pueblo iba a tener con la iglesia, con el templo del Señor, ¿no? Que iban a dar sus primicias, que no iban a olvidarse de poder dar una ofrenda para el templo, para también que los levitas puedan ellos comer, para que también los sacerdotes puedan tener su ración. El pueblo estaba súper decidido y puede ser que esto también sea de una otra manera el deseo de tu corazón, ¿no? Estás con el deseo de buscar al Señor, con el deseo de estar decidido y de esta semana sí o sí hacer tu devocional todos los días. Y llega la semana y te organizas bien, pero pasan cosas, ¿no? Pasan ciertas cosas en casa, discusiones, y te puedes frustrar, ¿no? Porque dices, tengo todo el deseo de buscar al Señor, y cuando lo quiero hacer, y cuando quiero buscarlo, quiero separar un tiempo, justo hay una discusión en casa, justo pasa algo en el colegio o pasa algo en la universidad, y te puedes sentir de una otra manera triste y desanimado porque tienes el deseo de buscar al Señor, pero pasaron ciertas situaciones que te llevan a decir, oye, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ha pasado este tipo de cosas? Y quiero animarte diciéndote que no eres el único porque puede estar pasando por esto, ¿no? Muchas veces tenemos el deseo de hacer lo bueno,
de honrar al Señor, pero no lo hacemos así, ¿no? Y Romanos en el capítulo 7, si quieres leerlo del 19 al 25, nos narra esta parte. Se nos dice así que el mal que no queremos hacer ese hacemos, y el bien que queremos hacer ese no lo hacemos. Entonces, a veces nos podemos frustrar por esto, ¿no? Pero quiero recordarte que incluso la búsqueda del Señor no depende de nosotros, no depende de nuestra buena organización, que sí es muy importante que podamos separar tiempos en el día para buscar de Dios. No depende de la buena voluntad que le podamos poner o con todas las ganas con las que nos hayamos levantado y hayamos dicho voy a participar del tiempo de oración, de llevar mi devocional. No depende de todos esos factores externos, sino que incluso en nuestra búsqueda del Señor debemos apuntar a Cristo y debemos pedirle a Él que nos ponga en nosotros ese deseo. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que por vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo mora dentro tuyo. Y ese Espíritu que mora dentro tuyo es quien te va a capacitar, quien va a poner ese deseo, quien va a permitir que la palabra del Señor puedas entenderla. Así que te animo, amigo, te animo a que en medio de esos lindos anhelos que puedas tener de buscar y conocer más de Dios, que no quede solamente en un buen deseo o en solamente en ese pensamiento de buscar más del Señor, sino que vayas delante del Señor y le digas: Señor, quiero buscarte, o Señor, quiero hacer esto, Señor, guíame tú. No quiero que solamente quede una linda promesa en la que yo diga voy a buscarte y solamente quede ahí y me frustre y tire por completo la toalla, sino que en medio de cómo me puedas sentir o en medio de cómo ha estado tu semana, te animo a ir delante del Señor y pedirle a Él ayuda, ¿no? Señor, así estoy. Señor, así me siento. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es viva, Señor, y tú conoces cómo nos sentimos. Conoces cómo ha estado la semana, cómo ha estado nuestra búsqueda de ti. Padre, gracias porque nos recuerdas que no estamos solos, que tu Espíritu Santo mora, Señor, en nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo de buscarte, que lleves a que tengamos, Señor, sed por tu palabra, que lo primero que hagamos en el día no sea solamente ir a abrir redes sociales, sino que anhelemos pasar tiempo delante tuyo en oración, entregándote nuestro día y buscándote, Señor. Padre, sabemos que el buscarte no es mérito nuestro, sino es tuyo. Y por eso vamos delante de ti, Señor. Sea tú quien nos ayude. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Y eso es todo, amigos. Dios mediante nos estamos encontrando el día de mañana. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.